Muy buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Denis Netiñazor, pertenezco a la sección H01 y en el día de hoy le estaré hablando sobre lo que es la unidad número 4, que tiene como tema competencia lingüística en la enseñanza de la lengua. El primer tema que estaré tratando es el aprendizaje de la lectoescritura de el libro Fe y Alegría de Invermay. Y le estaré hablando también sobre cómo evaluar. Bueno, por ejemplo, diríamos que un modelo de aprendizaje para la lectoescritura, podríamos decir, bueno, más o menos, enseñar a leer al niño lo que es el fonema L. Por ejemplo, como contenido, diríamos que es la grafía, los fonemas de la letra L, mayúscula y minúscula. En habilidades y subhabilidades, en este caso estaríamos explicando lo que es como más o menos lo que es una planificación. Estaríamos diciendo que en su expresión oral, ellos vocalizan y fonalizan adecuadamente, o sea, vocaliza mientras lee, vocaliza y fonaliza adecuadamente. Su comprensión oral percibe y discrimina. Comprensión lectora, lee pronunciando adecuadamente, lee pronunciando adecuadamente, identifica los personajes y lee con voz legible, o sea, con voz audible, que se entiende perfectamente lo que lee. En aptitudes, la aptitudes busca mejorar tus competencias de comunicación, esforzándote por incrementar tu vocabulario, o sea, el vocabulario de nosotros como actitudes buscamos mejorar nuestra competencia de comunicación, esforzándonos por incrementar nuestro vocabulario. También están los indicadores de evaluación, lee con voz audible. Pues bien, como decía, los indicadores de evaluación, lee con voz audible y con pronunciación adecuada, tanto los textos largos como los textos cortos. Vocaliza, fonalizando adecuadamente. Al escribir, a la copia del dictado, sigue el sentido de los trazos aprendidos, produce texto completo usando el punto final. En procesos y actividades está la motivación. Por ejemplo, los niños forman una ronda en donde lo ponemos a que canten o taraleen lo que es una canción en voz alta, por ejemplo el arroz con leche, en donde para que ellos identifiquen lo que es el fonema L. También puede ser esa misma canción, cantarla por ejemplo con la L, por ejemplo la y así sucesivamente. También le estaré hablando de cómo evaluar según, o sea, el proceso de lectoescritura. Dice que para evaluar se debe considerar una evaluación escrita. Por ejemplo, la propuesta de Fe y Alegría incluye la propuesta de evaluación del aprendizaje. La lectoescritura puede ceñirse perfectamente a este planteamiento, recordando que las principales características de la evaluación en nuestra propuesta es que debe ser, por ejemplo, formativa, porque lo que le interesa al maestro en el proceso de evaluación es registrar los datos que ayuden a acompañar el proceso de aprendizaje. Toda información está destinada a hacer el seguimiento de aprendizaje. Esto quiere decir que al profesor dar una evaluación, lo que quiere en realidad no es ponerle, por ejemplo, pauta o por ejemplo, como se diga,
juzgar al estudiante, sino lo que busca es ver qué tanto ha aprendido ese estudiante, dónde debe de ayudarlo, qué estrategia puede usar, si la que está usando está funcionando o si tiene que buscar otra estrategia para poder ayudar al aprendizaje del niño. También registrar lo necesario, si el niño registra el logro necesario, o sea, está aprendiendo bien, o donde hay falla y qué necesita hacer para poder ayudarlo. También está el interpretativo, porque lo más importante de la evaluación no son las calificaciones, sino lo que ellas significan. No es tan importante saber cuánto han aprobado o cuánto han desaprobado el examen, sino saber si se logró la meta que el profesor tenía desde el principio. Con esos resultados, dependiendo cómo le vaya a cada estudiante, el profesor verá si necesita cambiar de estrategia o si la estrategia que ya utilizó está resultando bien. Y por último está el criterial, que el criterial no es porque deja la interpretación, por ejemplo, a su albedrío, lo cual, o sea, el profesor no es más o menos el que dice, por ejemplo, el estudiante no pasó el examen, por eso ya el estudiante no pasa la asignatura, no. El profesor, por ejemplo, el estudiante no pasó ese examen, el profesor busca otra técnica, lo ayuda. Si el próximo tampoco lo pasa y sigue buscando más estrategia, entonces el profesor llama a los familiares, por ejemplo, y le explica la situación, y ese niño más o menos reprueba la asignatura al no saber nada. Puede ser porque tenga un problema de aprendizaje o porque requiera ayuda más o menos de un especialista. Muchas gracias, hasta aquí mi exposición.